Buenas, este es René González, Abuy Fabbe mío, Nichango Obaña. Primera mensaje, feliz año nuevo para todas las personas. Ha sido muy interesante este año. Hemos tenido como todas las cosas, cosas positivas. Diablo, mira, tengo esto que está saliendo, mira eso. Cosas positivas y cosas negativas. Eh, He tenido un buen éxito con estos videos de diáspora y orígenes que hemos hecho tremenda investigación, tremenda exposición. Quiero felicitar también a Enrique Orozco, a William Ojeda, muchos otros sacerdotes que están haciendo tremendo trabajo investigativo, que cada vez que hacemos uno de estos videos nosotros estamos iluminando a mucha otra gente para poder tener un mejor entendimiento sobre cosas de práctica de Ifá, orillas, de Palo Mayombe y las culturas afrodescendientes. Entonces, para eso que vengo a conectar aquí. Esto fue un tema que quería tocar hace unos días. Hoy tuve un tiempo libre y antes de irme a una fiesta esta noche voy a festejar el año nuevo. Pero quería hablar sobre el concepto de por qué es necesario uno cultuar o practicar la metodología y la práctica de religiosa, la metodología y la práctica ritualística de culto a los ancestros, se han llamado los Enfumbe o se han llamado los Egu, de la metodología del linaje de uno. No solamente tiene una lógica que vamos a discutir aquí, por eso que lo dibujé y lo preparé, que voy a tratar de hacerlo esto lo mejor posible, pero también está defendido por pataquines en los afrocubanos y está defendido por versos de Ifá en los nigerianos, por si acaso no lo sabían. Una de las preguntas que mucha gente ha tenido es ¿por qué es que si los afrocubanos hacemos muchos rituales, particularmente los practicantes de Ifa Orisha, pero más inclusive diría yo en el Palo Mayor, pues porque si en Ifa Orisha la práctica o las palabras están fonéticas o están un poquito desvirtuadas o no dicen, son disparates en algunos casos, ¿verdad? O cercanos a un disparate, tiene un sentido, pero el que no sabe o no entienda a qué se está dirigiendo un rezo o una petición es un disparate cuando se verifica. Si es así para Ifa Orisha, para el Palo Mayombe es peor. Porque el que ha conocido el Palo Mayombe sabe que el lenguaje de Congo está bastante limitado. Es mucho, mucho más limitado. Es más, muchas de las canciones de alegoría y de trabajo religioso de Palo Mayombe están hechos en español porque es que se perdió. Y eso es parte de los resultados de la práctica de la esclavitud en Cuba. Además de los otros procesos histórico-culturales que ya todos sabemos. Pero lo que yo quería discutir era por qué aún con todas esas deficiencias creadas por los acontecimientos históricos, ¿por qué es que nuestros rituales funcionan tanto? Esa es una de las preguntas que yo tenía desde que yo me inicié. Porque yo decía, algo aquí tiene que explicar esto, porque si estamos tan mal nosotros, ¿por qué es que nosotros tenemos unos resultados tan milagrosos? Y yo creo que la explicación está en lo que yo les voy a enseñar. Vamos a empezar con que, y este va a ser mi varita mágica del día, un hierofacito que me compré en La Habana. Aquí, el palo mayombe, Ocha o el culto de Orisha y Fa. Perdone que no lo pueden ver muy bien, porque parece que el púrpura ese no me está haciendo en la cámara muy bien, así que lo voy a escribir un poquito mejor. Y Fa. Espérate, no se me va a caer esto aquí. Ocha y el palo. Perdón que no está tan perfecto, pero va. Ahí lo vamos a poner un poquito mejor, ¿ok? Y Fa, palo, orisha y Fa. Vamos a empezar con los conceptos de dónde desprende toda la energía, de dónde desprende todo el H. La práctica de Fa orisha la llama H. No estoy muy seguro cuál es el término para el palo mayor. Después los que son más paleros enfocados y expertos en ese culto me pueden decir si hay un concepto de una palabra Bantu Congo que habla sobre esa energía. Pero todo desprende del creador, de esa entidad creadora. En el caso del palo mayombe, Zambi. En el caso del culto de Orisha o los Dumare, que viene de Nigeria. En el caso de Ifa o los Dumare, que es un culto que no se puede decir propiamente, como hemos hecho los estudios antropológicos, no es propiamente solamente y exclusivamente de Nigeria. Hay muchos grupos étnicos a través de muchos estados políticos actuales que practican una modalidad de Fa. En Nigeria tenemos los Igbo, tenemos creo que los Igala, tenemos los Yoruba. En Benín tenemos los Fon y los Ewe, en Togo tenemos los Ewe y en Ghana tenemos los Ewe. Y hay otros grupos que tienen otros sistemas de adivinación similares. Pero para los propósitos afrocubanos, sabemos muy claramente que la práctica afrocubana desprende de los grupos proto-yoruba, Nagó, de la franja, que están la franja colindante con el estado político de Benín hoy en día, y los Fon, que están propiamente en el estado de Benín. Entonces, en esas prácticas, ellos tienen o los Dumare o Mabuliza, si mal no me recuerdo. Me pueden corregir los expertos en Boconon de las prácticas de Fon, pero creo que la deidad suprema es Mabuliza. Bien,
Desprendiendo de eso, de esa totalidad, para abajo están las deidades en todos estos cultos. La deidad en el caso de Palo Mayombe sería el Mupungo, que mucha gente en el Palo Mayombe se cree que no, esto es el culto a los muertos y lo de esto a los muertos, porque esto es muerto y esto es orisha, esto es muerto. No, aquí hay orisha, aquí hay deidad también, el Mupungo. En orisha están los Dumare, debajo de ellos están los orisha, Chango, Yemaya, Obatalá, Elegua, Ogún, Ochosi, etc. Cualquier sea la deidad regente de la persona que es el sacerdote. En Ifá, la deidad regente son una dualidad de deidades. Son Orúmila, más que nada, que es el intérprete del código de los Dumares, de la voz mismísima de los Dumares, como lo escribe Ayo Salamí en sus libros Isheshe. Dice que la palabra de Ifá, o Ifá es la palabra mismísima de los Dumares. O sea que es todo lo que está como una especie de descripción de todo lo que está en el universo. Esa biblioteca energética que yo siempre he dicho, y también lo ha dicho Falokun Fatumbi en sus libros, que es básicamente los archivos acá, chicos. Pero en el caso de Ifá, propiamente hablando, en los afrocubanos, las deidades que bregan con eso, nosotros tenemos el término alegórico de Olofin para lo que es la deidad Igba Odu. Los Fon la llaman Badu, o en otros casos la llaman Metalofin. Quizás por ahí es que vino la palabra Olofin. También puede venir porque Olo o Fin tiene que ver con el dador de leyes, si mal no recuerdo. Básicamente una entidad jerárquicamente alta. Por eso es que entonces esta entidad para los afrocubanos, los babalaos, es la más alta. Ya cuando uno llega a recibir Olofin, está en su rango más alto. No solamente para los afrocubanos de esa forma. En el libro de Yoruba Heathenism, si se acuerdan, que es de un pastor cristiano en 1899, que era nigeriano. Tenemos el caso ¿cómo se llama? Deme un momentito, por favor. Perdón en la interrupción, que tenía un gato que estaba empujando aquí el stand y ya pues me está haciendo daño a la clase. Pero nada, como estábamos hablando, en el libro de Yoruba Heathenism, del pastor cristiano James Johnson, nigeriano, africano, en el 1899, él también detallaba que los babalaos que tenían Odu eran el rango más alto. Si mal no me recuerdo, Juan de Abímbola en el libro Ifá, an Exposition of Literary Corpus, hace una descripción de 5 rangos de sacerdotes. Y el número 1, ¿quién es? Los Olodu, los que son dueños de Odu. Que nosotros lo terminamos, en los afrocubanos lo llamamos Olofin, ellos lo llaman Odu. Pero también la deidad Orúmila está rigente. Entonces, si pueden ver, yo traté de hacer esto aquí como unos rayitos. No soy el mejor en artístico, pero unos rayitos conectando las cosas, como una especie de forma de detallar artísticamente la electricidad o la conexión espiritual, la energía, lo que se llamaría la facultad o la che, ¿verdad? Aquí, debajo de los mopungos, tiene que haber un enfumbe, tiene que haber algún tipo de ancestralidad, que es el que está intercediendo entre esa deidad y los seres humanos, porque ya después de esta línea para abajo son las personas que son vivientes. Lo llaman en el lenguaje del Congo Bantú, lo llaman enfumbe. En el lenguaje de Yoruba o proto Yoruba o Yoruba descendiente, porque los que llegaron antes del 1900 a Cuba no sabían nada de ese término Yoruba. Ya ustedes han visto que eso fue un término creado artificialmente por los Hausa Fulani y por los británicos cristianos, por lo cual eso no aplica, pero vamos a usar que es el término Lukumi. El término Lukumi que se usa en los afrocubanos de las prácticas de Ifá Orisha Ifá, es un olorisha que es Egún. Es decir, una ancestralidad que en su vida previamente fue un consagrado en esa deidad. Y esto es importante porque algunas personas, ¿saben? Esto es un poquito debatible y un poquito controversial porque hay algunos que piensan que cuando tú haces, en mi caso Changó, yo tengo Changó conectado, vinculado energéticamente conmigo. Hay otras personas que argumentan, no, que yo no estoy conectado, yo, Babalorisha René González, yo de Changó, no estoy conectado con la deidad Changó, yo estoy conectado con una espiritualidad, un ancestro que en vida previa fue un olorisha de Changó, que es mi vínculo entonces con la deidad. Vamos a asumir que esa teoría es apta. Vamos a considerar que las dos pueden ser realidad, porque todavía con esto no se tiene claro eso. Pero se han argumentado los dos términos. Entonces, en Ifá, la conexión es lo mismo. El concepto que se ha argumentado es la misma debate. Hay alguna gente que piensa que cuando nosotros los babalaos somos consagrados, se nos está vinculando, ves por los rayitos, la energía o el pacto energético con un linaje que conecta últimamente con Oruma y Olofin a través de qué? A través de los objetos, los rituales y los objetos consagratorios, la tecnología espiritual que se va a usar para vincular ese babalao para el resto de su vida con esa energía que últimamente termina ¿dónde? Con los Dumares. Bien, el enfumbe está conectado con un tata, que es el sacerdote, el padre de esa ganga. Y vamos a llegar a eso. El padre o el consagrado o el pactado con esa tecnología espiritual que los paleros llaman la ganga o la prenda, ¿verdad?
El Babalorisha es el sacerdote consagrado con ese Olorisha Egun o directamente con la deidad, dependiendo de tu teoría. Pero él lo hace a través de ¿qué? A través de una tecnología espiritual de ellos. Lo vamos a examinar en un momentito. Entonces, el Babalao, lo mismo, está o conectado directamente con Urumi Lolofin y últimamente hasta los Dumares, directamente a través de la consagración de Ifá, o lo hace a través de una espiritualidad que en vida previa fue un babalao de ese Odu, que vibró con ese Odu, que de alguna forma se hace un un patrón, o un guía para ese babalao, se le vincula, energéticamente se le pega. Hay diferentes teorías. Yo he oído las dos me parecen bastante bien y llega un punto donde uno se dice cuál de ellas es la verdadera. Nosotros no somos dioses para saber, pero hay dos teorías. O estamos directamente vinculados con Orunmila Olofin y él a la espiritualidad de Orunmila a través del proceso consagratorio, o estamos vinculados con una espiritualidad más elevada, un ancestro más elevado que en vida fue Babalao Beate, en mi caso, o Babalao Trupombeco, o Babalao lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que ese vínculo, esto es muy importante para lo que yo voy a argumentar, cómo es que este vínculo se hace? Si estamos partiendo de ese enfumbe, un tata crea otro tata, lo inicia otro tata, crea otro tata. Esto representa el linaje ancestral. Porque de alguna forma para atrás, si yo siendo un padero vuelvo para atrás, la persona que me raya a mí, el tata que me raya a mí, es mi iniciador en esta tecnología espiritual. Usando la tecnología espiritual del que es la prenda, me conecta a un tronco, a esa rama. Pueden ser subramas o ramas o tronco o árbol o como quieran llamarlo, pero me conecta a esa energía. Si el ritual está hecho propiamente a través de los secretos de ese culto y cómo ellos inician a las personas, te conecta a otro tata. Ese tata que me inició a mí fue conectado por otro tata encima de él, otro tata encima de él, otro tata encima de él. Estos tres tatas que tú ves representan miles de tatas para arriba, conectando últimamente espiritualmente a través del vínculo. ¿De qué? De los enfumbes. Porque cada uno de estos tatas tenía su tecnología espiritual. Y cada uno de esos tatas tenía un enfumbe, un ego, una materialización espiritualmente hablando de ese ego, teniendo los objetos físicos que de alguna forma materializaban la espiritualidad de ese enfumbe o ese ego, ese espíritu, que es el que hace ese interlocutor o esa conexión, ayuda a hacer como un enchufle. Piénselo como si fuera un cable eléctrico. Y tú tienes un lado eléctrico aquí. Aquí está el tata, aquí está el ser humano y la parte verde que tú quejas es el enfumbe. Está haciendo esa conexión y obviamente el enfumbe conecta de alguna forma también energéticamente con el mupungo. Para que entonces una prenda o una tecnología espiritual no solamente 7 rayos el mupungo, también es el enfumbe fulano de tal que está ahí. Entonces eso es importante entenderlo. En Orisha se hace a través de la consagración de lo que llaman popularmente en Cuba, llamar a ser santo. En Nigeria lo llaman Idoshu. Los ceremoniales que se hacen consagratorios que vinculan al iniciado, por eso que tenemos acá abajo iniciado, al iniciado, a todo este tronco. Si pueden ver aquí hay 3 flechas que representan 3 elevaciones de consagración. Si yo soy el iniciado, esta primera flecha sería mi madrina en santo, la madrina de ella o el padrino de ella sería el próximo, el padrino o madrina de ella, de esa persona sería subiendo para arriba para la rama de, creo que es en Funché, porque yo desprendo de la rama de Funché. Entonces sigo siendo por esa arriba y después el Funché para arriba, conectando todos, cada una, a través del ritual que voy a describir acá abajo, cada uno conectando, es un linaje ancestral energético subiendo para arriba a través de la vinculación de uno mismo o directamente con el Orisha, Changó, o a través de la vinculación energética, espiritualmente hablando, de un Olorisha Egun, que en vida fue un sacerdote de Changó y que en muerte ahora está destinado a ser un guía para otros sacerdotes de Changó. O sea, a mí me lo vincularon a través del ritual, o el mismo Changó, puede ser esa otra teoría, el mismo Changó dice, yo no me puedo conectar con un ser humano porque mi energía es muy potente para el ser humano, así que yo te envío a ti, fulano de tal, que en vida fuiste un sacerdote de Changó, a guiar y cuidar y proteger a René González porque él se está iniciando en Changó. Entonces me vinculan ese Egun. Si tú lo ves de esta forma, usando esa teoría, todo esto es teoría, pero estamos tratando de hablar lógica. Lo que se está haciendo en el Palo Mayombe y lo que se está haciendo en Orisha no es diferente. Estamos hablando de deidades, un Egun o enfumbe, que es el interlocutor, el linaje de consagrados, en este caso Babalorisha, soy la Orisha, y aquí Tata, soy Aya, y se está usando una tecnología espiritual para efectuar el proceso de transferencia de energía, el pacto de energía entre el iniciado y el que está iniciándolo. Y ese pacto es lo que la gente llama la iniciación. Cuando dicen initiation,
deben llamarlo porque sería más descriptivo si llaman establecer un pacto o conectar la energía al enchufle, energizarte a ti, facultarte con ese H o esa energía divina, ¿ok? La puedes llamar H por el Ifa Orisha o lo puedes llamar energía divina de Sambi, como quieras llamarlo. Usen el lenguaje que le hace más sentido para ustedes describirlo. Pero hay un proceso, la iniciación. En el caso del Tata, del palo, aquí tenemos mi dibujo de una prenda que tiene como una calavera con los huesitos y unos palitos. Así que el objeto, que es la tecnología espiritual, se está usando por el Tata para transferir la energía a través del ritual correspondiente, que eso es secreto, eso no lo vamos a hablar, al iniciado, para que el iniciado entonces se convierta en Tata. Y algún día ese iniciado va a poder hacer lo mismo a otras personas para abajo. Y así es que sigue desprendiendo la cadena, la gran cadena de energía. Lo mismo con el Babalorisha. En el ritual del Idoshu o el Yoko Ocha se usa unos objetos, una tecnología espiritual, que cuál es la tecnología espiritual para el Babalorisha, los JAC, ya nosotros los que somos, no voy a hablar de esos secretos para los que son aleyos y no saben qué caray es eso, pero el que es consagrado sabe lo que son los JAC, aquí tengo un dibujito de una jicarita con los JAC, y usando ese ritual se conecta al iniciado. Entonces en la ceremonia de Ifa hay unos iconos envueltos, que sería el icono de Olofin, y los iconos, la iconografía física, es decir, la materialización física, la representación física de la deidad Olofin o Odu y Orúmila, y se está vinculando la espiritualidad de ese Awoegun, que en vida fue Obeate, con el nuevo iniciante, y ahí está el tronco de Babalao bajando para arriba. En mi caso, soy René González, mi padrino, que me conecta a mí con esa energía ancestral, ese linaje ancestral es Eduardo González. A Eduardo González lo conectó Ibae, un señor que murió tristemente en el COVID, Nidio Baez Hirosonsa. Hirosonsa fue iniciado en Ifa por Angelito Pollo Samei. Angelito fue iniciado por el Morobango Babillobe. Morobango fue iniciado por el Pidio Cárdenas. El Pidio Cárdenas fue iniciado por Arturo Peña, otro Bombaraife. Secundino Cruzet inicia a Arturo Peña y sigue para arriba ese vínculo. Pero en cada una de esas etapas, para conectar a cada una de esas personas que yo acabo de mencionar, tuvo que haber un procedimiento de consagración. ¿Con qué? Con los objetos, la tecnología espiritual, física materializada, que son lo que nosotros sabemos que es la iconografía de Igba Odu o de Olofin, y las semillas de Ifa que se van a usar en el ritual. Ahora, ¿cómo es que se vincula? Ya más allá de eso, exactamente, para que vean que aquí hay un lenguaje, que hay una cosa que importa. Hay un lenguaje escrito. Nosotros hablamos y escribimos, ¿verdad? Podemos mandando mensajes. En el palo mayombe, el mensaje codificado y de ¿cómo se llaman eso? De firmas o patipembas. Ese es el lenguaje codificado de esa cultura. Por lo cual, si tú vas a la casa de cualquier palero y ellos te dejan entrar en su muranzo, tú vas a ver, y estoy casi seguro que vas a ver no una, un montón de patipembas o firmas o iconografías escritas, lenguaje escrito codificado. Tú lo vas a ver por todas sus paredes, cada uno con un mensaje diferente. Un mensaje puede ser proteger el munanzo de espíritu negativo, otro puede ser la atracción de negocio y prosperidad, otro puede ser para salud. Hay cientos, miles de diferentes patipembas. Cada rama, cada tronco, recuerden que esto está hablando de cada tronco. Cada tronco y rama o lo que sea, tiene su ¿cómo se llama? Su cultura, que está envuelta y tiene sus propias patipembas y sus propias firmas. Entonces, cuando se trata de Olorisha, cuando se hace el ritual, esto es un poquito más secreto, aquí yo no voy a hablar cómo, dónde y qué se hace, pero hay un lenguaje pictográfico también, de unas pinturas, unos círculos pintados particulares que cada uno determina la energía del Orisha regente que se está haciendo en el ceremonial. Y se hacen ciertas cosas con ese dibujo, que lo vamos a llegar a ese punto. Denme un momentito, gracias gente. Ok, perdonen gente, que tengo los niños llegando hoy de la escuela y pues obviamente hace sonido y me interrumpe el video. Pues no, como estábamos hablando, aquí tenemos entonces esta pictografía, estas imágenes, esta firma, vamos a poner una firma, de un código. Es el código espiritual de este culto. Porque recuerden que aunque Ifá y Orisha están juntos, por las razones vinculadas y relacionadas con la historia en Cuba de la esclavitud, en Nigeria no necesariamente un creyente de Orisha, por ejemplo, un sacerdote de Chango en Oyo, quizás no va para un babalao para nada o no lo reconocen. No tienen que ver con ellos para nada para que funcionen sus rituales. Ellos tienen su propio canto, sus propios rezos, su propia icono, que en este caso son los otaces de Chango. Vamos a usar Chango como un ejemplo. Y tienen su lenguaje escrito. ¿Cuál es el lenguaje escrito y qué hace que es necesario para abrir ese portal espiritual y hacer la transferencia de energía que estamos viendo descrita aquí entre Babalorisha, a otro Babalorisha, a otro Babalorisha, a otro Babalorisha? El Irawo.
que esa, yo lo hice aquí lo mejor posible, tristemente no tenía el color rojo, pero usualmente están pintados en el lado afrocubano. Son una combinación particular, códigos, que eso lo saben los sacerdotes en sus secretos, de azul, amarillo, blanco y rojo. Tengo entendido que en Nigeria lo hacen con blanco y rojo, porque eran unos colores primordiales. Inclusive los colores tienen una representación en la naturaleza. Vamos a darlo ahí. Entonces, en Ifá tenemos el icono de Olofin, tenemos el icono de Orúmila. Se tiene que hacer una especie de lenguaje pictográfico también, que para las personas que han visto por lo menos Babalao trabajando sin revelar secretos, obviamente nosotros tenemos, estos son los Oddu, tenemos un sistema de 256 Oddu Difa, que son el lenguaje escrito binario de lo que es Olodumare. Cada uno de esos 256 oddos tiene una funcionalidad. Es más, muchas veces tiene varias funcionalidades. Puede ser que un oddo a la misma vez que activa ciertas cosas para Egun, puede ser usado para defender el Babalao, puede usarlo para limpiar a una persona, puede ser para atacar a otra persona. El Babalao tiene con esos 256 una gran totalidad de armas que puede usar para todo tipo de ritual imaginable. Inclusive el Babalao, y lo mismo con el Babalorisha y lo mismo con el Tata, no tiene que tener el objeto físico. El babalao que sabe, el santero que sabe, el padre sabe, que por ejemplo tiene que viajar e irse de Cuba y terminar en Japón y no puede tener su prenda, su iconografía, su jotá, o no tiene su icono de Orúmila o Olofin, con eso puede trabajar con esta energía a través del lenguaje escrito de su religión. La firma, el Patipemba. En el culto de Osain también es bastante similar en esto. El Irawo, o el punto en la naturaleza, y el Oddu Isalaye, es decir, esto lo que se llama aquí se llama una tena, es una colección de signos de Ifá que juntos pueden efectuar un particular propósito. Bien, y se tiene que hacer un ritual con un cierto número de estos Oddus en una combinación y orden particular, que eso depende inclusive por rama. Cada rama tiene su orden diferente, llegaremos a eso. Y a base de ese uso de esa energía es que con las invocaciones y los rezos y las cosas necesarias se le hace el traspaso de la energía al Babalao para consagrarlo, sin revelar secreto. Obviamente no vamos a hablar cómo, con qué día, cuándo fue, de qué forma, en qué parte del cuerpo, en qué partes del cuerpo, nada. No vamos a hablar nada de eso. No vamos a revelar lo del cuarto. Lo único que vamos a hablar es lo mismo. Todo desprende de la deidad creadora, Sambio, los Domar, etc. Va a haber un proceso de deidades que están envueltas, va a haber un proceso donde va a haber Egun, espiritualidades o enfumbe, que van a estar conectadas, espiritualidades ligadas a ese mopungo, a esa orilla. Va a haber un proceso de sacerdotes que van a desprender más para abajo un linaje, una cadena, que cada vez que van a desprender otra persona o añadir otro eslabón a la cadena, tienen que pasar por el proceso consagratorio, cada uno que tiene su propio icono, o los Orúmila, los Jotá, o la prenda, y cada uno que tiene un lenguaje espiritual. La Patipemba firma en el culto de Palo y en el culto de Osain, del Olu Osain, el Iraú en el culto de Orisha y las Atenas de Oddu en Ifá. Yo pongo esto para que tengan entendido que yo estoy casi seguro que si estudiamos todos los cultos africanos, de alguna forma podemos identificar estas estructuras básicas en todos de ellos. Vamos a identificar un creador, vamos a identificar las deidades, vamos a identificar cuál es el nombre de las espiritualidades, como ellos lo nombran, cómo son los nombres de los sacerdotes. En el caso de los Fon son Bokono, en Ghana son Bokor, en Yorubaland son Babalorishas o son Babalao, en el caso de los Bantú son Tatas y Yaya. Siempre vamos a tener un nombre para los sacerdotes. Y va a haber un proceso consagratorio que va a incluir algún tipo de lenguaje pictográfico energético que hace la transferencia de energía en combinación con los rezos y los cantos, y el objeto físico que va a ser el que va a vincular físicamente, porque una cosa es tener la energía a nivel espiritual y otra cosa es materializar esa energía para que físicamente la persona que camine por ahí tenga eso adherido a su campo astral, lo que los occidentales llamarían quizás el aura o el campo magnético del cuerpo del ser humano. Entonces, por eso es que las personas tienen si se hace todo esto bien hecho, cuando las personas siguen sus consejos y hacen las obras y hacen estas conexiones energéticas a su campo magnético, están cambiando su campo magnético de una forma que va a cambiar su vida. Va a cambiar positivamente, si lo hacen bien. Bien, entonces, ¿por qué yo hago toda esa explicación? Vamos a ver si yo aquí les preparo. Vamos a ver, porque aquí me mandaron un montón de mensajes y yo. Déjenme parar aquí el video y vengo otra vez. Ok, vamos para aquí entonces los videos. Aquí yo voy a empezar. Ya entendieron esta parte aquí. Lo último que quería decir sobre esto, y es particularmente con los babalaos, es
que los babalaos preguntan por qué el esbozo de tablero o por qué uno antes de Miguel Feble. Yo creo que en Cuba había un esbozo de tablero por cada rama, generalmente por cada casa. ¿Por qué? Porque cada casa y cada rama tenía un sistema de firmas, o un sistema icono, o eso tiene una palabra, no sé, firmografía o algo así, un tipo de escritura, vamos a llamarlo, un tipo de escritura espiritual, en este caso los Odu y Salahir, que era diferente para el proceso de vinculación energético. Por ende, el ritual del esbozo de tablero, que es su arma más poderosa, tenía que relacionarse con esa escritura particular que se hizo en su iniciación. Eso es un secreto que muchos babalaos no saben, y aunque es un secreto que lo revelo a ustedes a través de la cámara, no estoy revelando cómo, así que no se me enfoquen en los babalaos. Estoy diciendo algo para que tengan una idea energética, es lógica. Si tú te vas a iniciar en la rama de Berlando Roja, te tienes que hacer un esbozo que vincule la tena de Odu que van a esa consagración. Es lo mismo con lo de la prenda acá. Tú no puedes hacer obras de otra rama de palo mayombe que no sean apoyadas por el enfumbe tuyo particular que te está irradiando diciendo eso no va con nuestro. Ese objeto no va dentro de la prenda tuya. Ese objeto no va a vibrar contigo. Ese objeto no va a funcionar con tu particular astral, porque cada ser humano es diferente. Y la medicina que me cura a mí es una medicina que enferma a otra persona. Por ende, la firma o el lenguaje pictográfico que se va a usar para determinada persona quizás funciona para ellos, pero no funciona para otra persona. Entonces tú no puedes tener una persona en el palo mayombe usar las patipembas y las firmas de una rama y un tronco que no van acorde con todo este linaje ancestral, todo ese tronco, porque esas no eran las patipembas y las firmas y los rituales y los cantos que van con esa rama. No te va a funcionar. Eso es importante para el resto del video. Lo mismo aquí para los babalaos. Nosotros ya la vasta mayoría de babalaos están consagrados con las cosas de Miguel Feble, no voy a decir cómo, pero por eso es que la persona que se inicia en Afrocuba, con un linaje afrocubano lucumí de babalao como yo, con los rituales y las informaciones que vienen y desprenden de las casas habaneras Miguel Febleístas, tienen que usar el esbozo de tablero Miguel Feble. No es un me gusta o no me gusta. Tienes que. Si no, olvídate. Eso es como yo decir que yo quiero trabajar con una prenda, pero voy a trabajar con la prenda del vecino, no la mía. La de él no va a funcionar. Que no sea que yo uso cierto lenguaje pictográfico en combinación de alguna forma, y eso tiene sus truquitos, pero aún así es mucho mejor trabajo con la iconografía que está pactado contigo. Porque si no, es como usar una pistola que no va con tu mano, tú la vas a agarrar al extraño y dices, pero yo no sé cómo disparar esto, porque esto no es cómodo, papi. Pero cuando es una pistola que tú la has tenido de años, tú la coges ya y pues es lo mismo. Tú necesitas usar el ritual que corresponde con tu consagración. Eso va a lo que vamos a hablar al final del video. Ok, so, ¿por qué hago todo esto? Para que tengan entendido el proceso de vinculación energética entre sacerdotes y toda la rama que desprende después de los sacerdotes para arriba y las espiritualidades. Porque tenemos hoy en día una tendencia de personas a abandonar su linaje y creen entonces que van a funcionar mejor en otro linaje. Y no solamente la lógica nos dice que eso no es así, porque si ahora mismo yo me voy a practicar un Ifá o Showbo, los abuelos Egun que van con ese linaje no me reconocen porque yo no soy de ese linaje. No hay una energía transferida a través de los sacerdotes que después me hagan otras ceremonias allá. Si yo me pongo a rezar, a hacer rituales como el Boriru, el Akun Lebo, el PC de Seidán, empiezo a hacer cosas de ellos, yo estoy haciendo rituales que no corresponden con lo que me inició a mí. Es lo mismo como un palero decir, ¿sabes qué? Yo no voy a practicar más el palo mayombe de Cuba, me fui a ejercer el palo del Bantú. Es que esos enfumbes no te van a reconocer, los mupungos no te van a reconocer, la mecánica no va a ser reconocible por ellos porque lo que tú estás haciendo no vibra, no corresponde con la energía que te consagró a ti. Y estas son tradiciones ancestrales. Por eso también es que esto no es como dicen los afroamericanos, ay, ya yo creo que yo estoy en esta religión africana, así que ya yo me autoconsagré. Tú no te puedes autoconsagrar en ninguna de ellas porque no ha pasado un vínculo energético, un proceso energético. Si te iniciaste a los afrocubanos, papi, tú estás iniciado para el resto de tus días. No porque me fue cristiano, no importa. Ya tú estás vinculado, esa energía fue traspasada. Tú puedes hacer todo lo cristiano que tengas, pero tú siempre vas a tener una obligación a esa Orisha Egun, a esa deidad regente, a ese linaje y a todas las espiritualidades asociadas. Y si tú no los cultúas porque te fuiste a lo cristiano, vamos a ver eso pronto en lo que voy a presentar, ahí te jodiste. Lo mismo con el babalao. El babalao tiene la misma obligación de los Orisha, pero lo tiene más fuerte. Por eso dicen que el babalao tiene 7 años para estudiar y prepararse, porque tiene que capacitarse en este entendimiento y en los rituales de su linaje, el ABC de Ifá,
para que pueda efectivamente manipular la energía traspasada a él por el icono de Lofin Orúmila en el proceso de consagración usando el lenguaje pictográfico que es la tena de estos hondos, que ya ustedes saben cuáles son. Ok, bien, entendido. Vamos para adelante. ¿Por qué no se puede ser, voy a echar esto para atrás, por qué no se puede ser un sacerdote lucumí, para dar un ejemplo, y tirarse al ICC? Pienso yo, lógica mía. Y lo que dice el IFA, porque lo que está hablando el IFA afrocubano y el IFA ICC. Les tengo aquí una sorpresita, aquí hay versos de IFA ICC también. Vamos a ver con la cámara aquí, voy a parar y seguimos para adelante. Ok, gente, ahora les voy a hablar sobre unos caminos que están aquí. Son afrocubanos y el ICC. El primer camino, y voy a darle la vuelta para que lo puedan ver. El primer camino que tenemos aquí es de Obehuale. En este camino nace la teja de Egun, es el receptor físico donde se escriben los signos de los difuntos y donde se realizan los paraldos y ceremonias de atención. La historia se establece que para que la tierra sea firme y la persona tenga suerte, es obligatorio darle comer a menudo a todos los Egun, espíritus difuntos. Si la persona en cuestión se fue a otro linaje, no está cultuando y dándole, no está entendiendo la tierra firme, no va a tener la suerte porque no le está dando de comer a menudo a su Según, le está comiendo a otro Según. Y eso está descrito aquí y defendido en Obehuale, que va con la lógica que acabo de explicar sobre la conexión espiritual. Bien, vamos para el próximo pataquín. En Okanaturalé habla el camino, el poder alayo egun amego amona ore. No puse el rezo ni las otras cosas, por esos son secretos nuestros. Suficiente con decir que con Okanaturalé es donde se establece que la persona está firme y bien en la vida porque atendió sus guías espirituales. ¿Y cuáles son sus guías espirituales? Son su tronco espiritual. Lo que los nigerianos llaman en el B, la fraternidad del cielo, la tribu espiritual, las espiritualidades que más cercanos están a ti. Y cuando tú te vinculas espiritualmente a una de estas conexiones, como estábamos hablando, obligatoriamente las espiritualidades envueltas o Lorisha Egun o Awo Egun o Enfumbe se convierten como parte de tus guías espirituales. Se unen como tu defensa. Si tú no estás haciendo rituales de tu propio linaje y no estás cultuando esos espíritus, entonces tú no vas a estar bien, según Okanaturalé afrocubano. En Ofunza, el llamado a los antepasados babalao. Este orden es crucial para el poder sacerdotal del babalao. Y de hecho, por eso es que Ofunza va para el esbo de tablero. Eso no es una locura. Y en muchos de los linajes afrocubanos, en lo que nos llamamos todos estos secretos, ese lenguaje pictográfico de consagración y de transferir la energía de arriba para abajo al nuevo babalao, al iniciante, tienen que haber ciertos oddos. Tú puedes saber y estar claro que Ofunza está ahí. El llamado a los antepasados babalao, el concepto, nace la facultad de llamar a todos los antepasados babalaos de Ifá. Relación con el H. En su primer tablero, este signo se utiliza específicamente para invocar a los antiguos maestros que para que el H sea firme y seguro en la tierra. Se dice que a través de este signo se atrae la memoria ancestral de todas las civilizaciones de Ifá que antecedieron a la actual. ¿Entienden lo de las civilizaciones previas? Subiendo y subiendo y subiendo. Aquí tú ves 3 flechas solamente, pero imagínate que hay 1000 flechas, 2000 flechas, volviendo para atrás miles y miles y miles y miles, miles de años, hasta finalmente la energía primordial, que es Olodumare. ¿Ok? ¿Ya entendieron? Se necesita cultuar los espíritus de tu propio linaje, particularmente los antepasados babalao. Si tú te vas a practicar un Ifá do Shobo y tú te hiciste Ifá en Cuba, ¿cómo tú estás cultuando los antepasados babalaos tuyos si tú no estás cultuando los rituales de ellos, ni estás haciendo los rezos de ellos, ni estás haciendo los cantos de ellos? Te estás vistiendo diferente a ellos, estás hablando diferente a ellos, estás haciendo un esborirú diferente a ellos, estás haciendo un lesbo diferente a ellos, estás tirando bicolá y no estás tirando el coco diferente a ellos. Estás rezando Otura la Eru y Retalará y Fafun Aranizán, y cuando antes tú hacías Otilairo. O sea, nada de lo que tú estás haciendo está vinculándote al antepasado babalao de Ifá. ¿Y qué pasa cuando la persona no hace eso? No tiene entonces el H para trabajar, para que sea H firme y seguro en la tierra. Eso está hablado en Ofunza afrocubano. Aquí tenemos entonces el próximo, Irete Cután, el pacto entre padrino y ahijado. Este camino fundamenta la herencia religiosa entre el maestro y el alumno. El concepto establece que el espíritu del padrino, su sombra, se sienta frente al ifá de su ahijado después de fallecido. Cuando a mí, mi padrino se muera, yo todavía lo moyubo en vida. Yo siempre digo, H, Luz, Iwayu, Eduardo González, Ifá, Omire, Tezuka. Yo siempre, porque estoy cogiendo esa energía. Eso lo dice Irete Entero, pero lo dice Irete Cután también, respetar a los mayores. El pacto del padrino, el que
el pacto entre padrino y ahijado. Relación con el H indica que el ahijado tiene la obligación, no es la opción, no el yo quiero, la obligación. Si no, papi, olvídate que lo tuyo no va a funcionar. Obligación de rendir homenaje y dar moforival a su padrino y a sus ancestros. ¿Y a quién? A sus ancestros, no a los ancestros de otros, no los ancestros de Ochobo, no los ancestros de Ota, no los ancestros de Ileife, no los ancestros de, no sé, de Ketu, sus ancestros, para no perder su vitalidad y H, incluso después de que el padrino haya partido al Araón. Es más, yo diría no inclusive mayor aún, después que haya partido a Araón, un mundo de los espíritus. Ok, bien, vamos por ahí. Entonces, vamos ya, yo eso voy a hacer en un momentito. También yo diría Ogundafún, que nos habla de los babalaos. Pero si vamos a ir vamos a ver si yo puedo abrir esto un poquito más. Porque esa imagen, yo la quiero abrir. Deme un momentito aquí. Ok, la pude lograr abrirlo. Aquí tenemos un verso que está en inglés. Es de mi Oddu, es de Obeate, ¿verdad? Y esto es porque dice Obeate, mira, para que lo puedan ver que dice en inglés. Oddu of Obeate, Obeate says, mira, dice. Voy a traducirlo del inglés a español. Voy a tratar lo mejor que puedo. Ifá dice que cuando uno se levante muy temprano en la mañana, uno debe rezarle y pedir las peticiones del dueño de todas las peticiones. Para que él pueda acordarte o darte todas nuestras peticiones y darnos todo lo que necesitamos para nuestro sobrevivimiento. Estas fueron las declaraciones de Ifá a Orúmila. Cuando él iba al cielo para peticionarle a los Dumares el apoyo de sus ancestros, de los ancestros, y para traer a la tierra el icono ancestral de Aboronque, su esposa. Él se le fue advertido de ofrecer sacrificio. Cuando Aboronque dio nacimiento, ella dio nacimiento a Abodolá. Cuando Abodolá creció, ella se casó con Olobá Abedú. Las criaturas que nacieron de ese matrimonio, espérate a ver si yo puedo subirlo aquí, porque estoy, mira acá, aquí. Las criaturas que nacieron de ese matrimonio, ¿dónde está? Lo perdí. Aquí. Las criaturas de esos que ponen comida pequeña en las bocas de los niños. Y cuando Abodolá dio nacimiento, ella dio nacimiento a Egumbolá. Cuando Egumbolá creció, él denegó o rechazó a atender, rechazó a atender sus ancestros. Y empezó a propiciar los ancestros de otra persona. Él empezó a tener muchos tiempos difíciles, a sufrir tiempos difíciles. Él se le apareció o se le acercó al pájaro azul turaco, que empezó a volar y se fue para los mares altos. Él se acercó al pájaro turaco maroon, creo que es como marrón, que también salió volando y se fue a una laguna. Él fue al pájaro torpe, al pájaro torpe Ashe, que no ignora lo que te va a traer el éxito. Estos fueron los adivinos de Ifá para Egumbolá, el hijo o la hija de Olobá Abedú. Vamos a ver si yo puedo aquí traer eso. La hija o el hijo de esos que ponen comidas pequeñas en bocas de los niños. Cuando él estaba haciendo todas las cosas sin éxito, se le dio la advertencia de ofrecer sacrificio y volver a propiciar sus ancestros. Él cumplió y de esa forma se hizo exitoso. Por favor, no deje que se vaya a extinguir los ancestros, los Engugún de Olobá, el linaje ancestral. Por favor, no deje que se olviden el linaje ancestral. Bien, ustedes acaban de ver un verso de Obeate que habla claramente, y eso es nigeriano y CC, ¿qué le pasó al personaje? Cuando el personaje fue y empezó a cultuar los ancestros de otro linaje, todo le fue mal. Y se le dijo por Ifá que tenía que volver a propiciar y atender el linaje ancestral, que no debería olvidarse de su linaje ancestral. Cuando uno cambia la ropaje de su linaje para ponerse el gorrito el otro, tú te estás olvidando de tu linaje y tu ancestro. Cuando en vez de hacer el esbo de 4 tableros y tú haces el esbo rirú de Oshobo, de Oyo y Lefe, tú te estás olvidando de tu ancestro. Cuando tú empiezas a hacer la moyuba tuya y las haces al estilo de otra forma, las haces de una forma que los ancestros que te están escuchando no te están entendiendo, porque esa no era la forma que ellos se acordaron cuando estaban en vida. Tú no estás haciendo las cosas a la forma de tus ancestros. Cuando tú haces sacrificios con cantos y rezos que no corresponden a tu linaje, cuando usas ingredientes que no corresponden a tu linaje, eso es una forma de olvidar tu linaje ancestral, porque tu linaje ancestral no solamente la gente que te inició, tu linaje ancestral también es los rituales, los ingredientes, la forma de trabajar.
¿De qué otra forma? Cuando nosotros decimos que yo soy parte del linaje, no sé, de tocar rumba, de matanza, lo que sea. Si yo toco la rumba al estilo de Japón, ¿cómo yo puedo decir que yo soy rumbero de matanza o lo que sea? Si yo no tengo nada que ver con matanza, ni estoy tocando el estilo de ellos, ni aguanto los tambores iguales, ni le pongo las mismas pieles, ni toco los mismos ritmos. Entonces, ¿soy verdaderamente miembro de ese linaje ancestral? Entonces no lo eres. Si tú te iniciaste originalmente con esa Atena, con ese lenguaje pictográfico y esos iconos que corresponden al Ifá afrocubano, y tú ahora te fuiste a practicar otro linaje, tú estás incurriendo en el mismo mal que vivió Ekbumbola por estar cultuando los ancestros de otros. Porque esa gente nace allí y esa gente se vincula a Ifá a través de sus procesos con su Igba Odu y los 16 Meji y los rezos y los cantos y los rituales que hacen ellos en Ota, en Oshobo, en Ijebu, en Iquique, donde sea. Ellos sí les va a funcionar sus rituales porque se están vinculando al tronco energético que sube arriba para Olodumare, como ya lo demostramos. Ellos sí les va a funcionar, pero usted no se vinculó por ese mismo ritual. Que no sea que usted se revincula, que inclusive muchos linajes no lo hacen. Dicen, no te hagas Ifá otra vez. Porque ellos saben muy bien que revinculante no va a hacer nada. Tu vínculo, el primero es el que importa. ¿Dónde tú te vinculaste la primera vez? Ah, tú te vinculaste en Cuba. Entonces tú tienes que cultuar las cosas al estilo afrocubano. Y eso no lo digo yo. Lo dice Eretecután afrocubano, lo dice Ofunza afrocubano, lo dice Obehuale afrocubano, lo dice Okanatura Leco afrocubano y lo dice Obeate ICC nigeriano. Le tengo un verso más, dice así. Vamos a cambiar aquí. Dame un momentito. Bueno, este verso es de Otrupomei. Lo pueden encontrar en el libro de Ibure, Efficacious Prayer. ¿Okay? Busquen el libro El rezo eficaz de Ibure. No sé si Fallemi algo o algo así. Está en una de las páginas. No sé si es página 36. Voy por aquí. Ok, aquí tenemos. El llanto se ha convertido en un llanto por Iyere, se ha convertido en Iyere por lamento. La propia Odisea se ha convertido en lo que uno llama el Ori de uno. Debemos arrodillarnos para saludar a nuestros mayores. Debemos arrodillarnos para saludar a nuestros menores. Nuestros mayores son los Egun. Tenemos que saludar nuestro espíritu. Nuestros menores son Orisha. Vea cómo la vida de uno es agradable. Un caracol no puede hacer múltiples sonidos dentro del plato. Una sola pierna no puede caminar. ¿Cómo negarse a llevar un recado para una persona eminente? Los ojos siendo dos ven claramente. Las piernas siendo dos se desplazan por el camino convenientemente. En las nalgas siendo dos se sientan cómodamente. Pepe es el sacerdote de la casa. Otita Guegueré es el abuelo visitante. La vaina del melón siendo quemada por el fuego no da ningún sonido de lamentación. El gorrión cuando hace su nido, este no lo hace ni en la superficie horizontal ni vertical, ni toca el agua, no lo hace a un lado del río, ni llega a tocar el techo, no lo expone al cielo. Esto no tiene ninguna fundación en el suelo. Este mira a los dumares a la cara, este ve a los seres terrestres en la boca. Altamente se niega a arrodillarse en el suelo. Seguimos aquí. Lo importante, fueron quienes profetizaron Ifá para Oyepolú. Otrupomella de Ifá fue un Oyepolú, el hijo de un sacerdote jefe de Ifé. Su padre murió cuando él era un solo niño. Oyepolú no sabía cómo profetizar Ifá, ni sabía cómo hacer las impresiones de Ifá, que es el lenguaje este que está aquí, ¿verdad? Los Odumé y las impresiones. Tampoco sabía cómo realizar los rituales. Él nunca acompañó a su padre a presenciar ningún festival en Ifé, ni cuando hacía los rituales. Ellos colocaron en el suelo los artículos de ritual. Ante él comenzó a lamentarse. Ellos dijeron que el espíritu de su padre lo ayudará. Él dijo, si el agua es lo que debe ser derramada en el suelo primero, no lo sé, es decir, la yuba, como hacemos la jicarita. Sacerdote del más allá, venga y corrija este ritual por mí, venga por mí, sacerdote del más allá. En el verso de Ifá anterior, Oyepolú se presentó como un ignorante y como alguien que no es competente, por lo que no era de extrañarse a la gente el hecho de que él pudiese cometer un error. Él había ya dado al sacerdote invisible o al gran sacerdote del más allá, incluyendo a su padre, es decir, todos los Egun, Awo Egun, los sacerdotes del más allá, el vínculo con Olof y Orun, el Awo Egun, ya hablamos de eso. Él peticionó al sacerdote invisible, el sacerdote del más allá, la tarea que ellos enmendarían en este caso cualquier error o anomalía. ¿Quieren saber por cuál los rezos afrocubanos aún fonéticamente funcionan? Porque aunque nosotros estamos, y esta explicación va a estar aquí, en muchas ocasiones el tiempo no era suficiente para que uno estuviese citando los versos de Ifá referente a lo que se estaba haciendo. Como tal es una situación, especialmente durante una plegaria improvisada, uno podrá hacer un tipo de, y dice el sacerdote Fallemi, perdonen, a ver, lo corté. Espérate. Vamos a ver si lo abro aquí. Ahora, ven aquí. Ok.
Perdonen, gente. Alusión, breve referencia, solo para señalar lo que Ifá está diciendo en esencia. En este verso, por ejemplo, si uno desea hacer alguna reverencia o rendir homenaje, uno puede decir, yo reverencio a los ímoles, los erishas, ancestros, así como a todos los sacerdotes difuntos. Yo los llamo para que me ayuden a hacer este sacrificio. Plegaria sea aceptable. Les imploro que me ayuden a corregir cualquier anomalía que pueda suceder durante el proceso de realización del sacrificio o plegaria. Acorde Ifá, cuando Oyepolú, el hijo de un sacerdote jefe de Ife, desea hacer su ritual y rezar, invocaba a los sacerdotes difuntos para que ayudaran en caso de cometer algún error y lo enmendara. Su sacrificio era aceptado y sus oraciones fueron contestadas. Por lo tanto, yo invoco a sacerdotes difuntos para que me presten la misma ayuda como la obtuvo Oyepolú. Y dice aquí, haciendo la alusión anteriormente citada de referencia, es más o menos la misma cosa que recitar los versos de Ifá. Vuelvo aquí. Deme un momentito, gente. Ok, vamos a terminar aquí el videito con esta situación. Ya vieron el verso de Okanaturalé, de Obewale, de Ofunsa, perdón, el Patequín o la información de su signo, y creo que era Irete Cután. Vieron el verso de Oyepolú, de que solicitó el H de sus ancestros, y vieron el verso de Obeate que decía que el personaje Egumbulá, que estaba cultuando a los ancestros de otra persona, empezó a fracasar en las vidas. ¿Por qué esto pasa? No solamente el verso nos lo dice esotéricamente, es decir, la mitología nos está diciendo esto, nos está recalcando por las dos tradiciones, para que después no digan, no, eso es René con su cubanía y su invento. No, no, el lado nigeriano lo dice. Y no solamente el lado nigeriano dice eso, vieron como en el mismo libro un nigeriano dice, es más o menos la misma cosa, si tú rezas el verso o si tú lo peticionas. ¿Y qué hace el babalao afrocubano cada vez que hace vos? Puede rezar un disparate, no sé, Ocheturá, Checosoma y Fafún y Cosopo, Ocheturá, Unito, Huelete, Fafún, Abur y la tiros de Yibú. La forma que lo hacemos en Cuba. Pero hay otra gente que dice, eso es un disparate, y Ború. Pero el momento que yo le doy, entonces paso el voz. Aquí yo estoy, René González, implorando a todos los sacerdotes difuntos que me ayuden a resolver esta situación. A fulano etapa, ahí, con lo Aaron, lo un lo óculo, Pitibón, lo Araí, un lo H1, lo Nilulo. Cuando nosotros en los afrocubanos hacemos eso, en el ritual muchas veces, es lo mismo que está hablando este señor. Estamos trabajando lo mismo que él está diciendo. Él, más o menos la misma cosa. Sea que lo hagas en un formato versico, o sea que lo hagas en un formato de declaración, tú estás declarando lo que tú quieres que pase a esa persona y le estás añadiendo el H. ¿Cuál H? El H que estaba vinculado, vamos a ver esto aquí, bueno, sí, exacto, lo pueden ver, el H que estaba vinculado a la Atena. Cuando eso te transfirieron, que te hicieron el ritual o la serie de rituales para transferirte ese H, ya tú estás capacitado para usar todos los 256 signos a tu antojo con el H prestado del sacerdote invisible. Por eso entonces nosotros hacemos Iba Bename Menos Capabeo, Bifa, Ifa, Omigunda, Terre, Batanda, Luguere, Comedi, Barremio, General, Paramello, Barturo, Peña, Trupón, Baray, Ferao, Peño, Salete, Bernardo, Roger, te entendí, Bernadito, Rojo, Chaparo, Tataita, Undafún, El Pío, Carno, Turazami, que fue Padrón, Dica, José Ramón, Vicatí, Roberto, Bulfero, Gundaneí, José Imeno, Coranoso, Leonel Camochenio, Bonifacio, Beleo, Bebeño, Guillermo Castro, Pechegua, Chiquito, Rosombo, Lázaro Marquete, Ocanahuete, Secundino, Cuso, Sarafobeo, y sigo por ahí. Ah, no, ustedes pensaban que yo estaba gastando el tiempo que me quiero hacer el más pingú o el más chingón, como dicen los mexicanos. No, no, eso es eso. Es que yo quiero jalar todo esto. Yo estoy tratando de jalar el abuegón, los ogundafún, los babalaos difuntos. Yo estoy haciendo que los sacerdotes invisibles, como estaba diciendo aquí en la historia, los sacerdotes del más allá, vengan a resolver mis cosas. Y ahora entienden por qué los babalaos afrocubanos son muy resolutivos. Porque nuestros rituales cotidianos, enseñados y educados a nuestros jóvenes, hasta el más jovencito que lo que tiene 1 año, lo primero que se le enseña es a hacer su moyuba y hacerla muy bien. Y se le dice, una buena moyuba resuelve la mayoría de sus problemas. Ese es el primero. Segundo, cuando ese sacerdote de forma desconocedora, porque no sabe todo lo que representan los signos, eso coge tiempo estudiarlo y saberlo, pero de cualquier forma hace el ritual tal y cual se le dijo por su mayor que tenía que ser el Bo Miguel Feble. Cuando uno revisa el Bo Miguel Feble y revisa los odus marcados ahí, va a ver que esos odus corresponden con ¿qué? Con esto que está aquí. Y eso va a funcionar. Porque ese jovencito, con 5 o 6 meses de Ifá, es Oyepolú. No sabe lo que está haciendo, no sabe todos los cantos, no sabe todos los rezos, pero imploró a los sacerdotes difuntos, Ogundafún. Todo eso los imploró a través del rezo de la moyuba y después usó la energía amplificadora de todos estos odus que están vibrando dentro de él por las consagraciones que se hacen
y esa persona entonces conecta con la energía de los abuelos, o sea, de esos babalaos difuntos, y esos babalaos difuntos conectados a lo que es la energía de Orúnmila son los que hacen el milagro. Por eso entonces las historias nigerianas siempre dicen, el cliente alabó el babalao, y el babalao alabó a Orúnmila, y Orúnmila alabó a los Dumares. Hasta en los mismos rezos nigerianos ven como los finales milagrosos, y cuando se ocurre el milagro, el babalao, que es conocedor, dice, esto no fui yo, esto fue Ifá. Ifá dice, eso no fui yo, eso fue los Dumares. Porque todo esto vincula hasta arriba a los Dumares. Pero tú tienes que hacer los rituales. Para que esto funcione, tú tienes que hacer los rituales que corresponden a tu linaje. Porque el momento que tú no haces los rituales que corresponden a tu linaje, tú has roto el vínculo energético ancestral que habla de esos 4 otros que enseñé de los afrocubanos y los 2 versos de Obeati y otro y de ICC. Entonces yo te pregunto, hermano, ¿vas a seguir con el Esborirú? ¿Y vas a seguir con el gorrito? Te lo dejo ahí. Decidan ustedes. Feliz año nuevo. Gocen. Ya clases terminadas. Y yo voy a gozar esta noche. Y Ború. Y voy a.